Buen día, profe. Con Leonel Alec decidimos hacer una presentación en formato PowerPoint acerca del genocidio armenio. Voy a empezar yo hablando acerca de qué es el genocidio. El genocidio es una forma organizada de matanza de un conjunto de personas con el objetivo explícito de ponerle fin a su existencia colectiva. Esto requiere un planeamiento central y una maquinaria organizada para implementarlo, haciendo que el genocidio sea un prototipo de crimen de Estado, ya que solo un Estado cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo esa destrucción. El genocidio armenio fue planeado y administrado centralmente por el Estado de Turquía contra toda la población armenia del Imperio Otomano. Fue llevado a cabo durante la Primera Guerra Mundial entre los años 1915 y 1918. El pueblo armenio fue sujeto a deportaciones, expropiaciones, secuestros, torturas y masacres. La gran mayoría de la población armenia fue forzosamente removida desde Armenia y Anatolia a Siria, donde una gran parte de la población fue enviada al desierto para morir de hambre y sed. Bueno, yo voy a decir quién fue el responsable. La decisión para llevar adelante el genocidio en contra de la población armenia fue tomada por el partido político que detentaba el poder en el Imperio Otomano. Este fue el Comité de Unión y Progreso, CUP, conocido popularmente como los Jóvenes Turcos. Tres figuras del CUP controlaban el gobierno: Mehmet Talat, ministro del Interior en 1915 y gran primer ministro en 1917, Ismail Enver, ministro de Guerra, y Ahmet Cemal, ministro de Marina y gobernador militar de Siria. Los jóvenes turcos, bajo asamblea, determinaron los altos cargos del gobierno y asignaron a los comandantes militares la efectiva ejecución del genocidio. Además del ministro del Interior y el ministro de Guerra, los jóvenes turcos contaban con una organización recientemente creada, conformada por convictos y tropas irregulares que llamaron la Organización Especial. Su objetivo principal fue llevar a cabo la masacre masiva de los armenios deportados. A cargo de la Organización Especial estaba Behadin Zakir, que era un médico. Por otra parte, extremistas ideólogos como Siago Kalp promocionaban a través de los medios la propaganda del CUP, el panturquismo, la creación de un nuevo imperio que se extendería desde Anatolia hasta Asia Central y cuya población sería exclusivamente turca. Estos conceptos justificaron y divulgaron los planes secretos del CUP para exterminar a todos los armenios del Imperio Otomano. Los cómplices de los jóvenes turcos, otras figuras que encabezaban del gobierno otomano, miembros del CUP y Comité Central, y muchos admiradores provinciales responsables de las atrocidades en contra de la población armenia, fueron acusados por sus crímenes al final de la Primera Guerra Mundial. Los principales criminales evadieron la justicia al huir de Turquía. Sin embargo, fueron juzgados en ausencia y han sido encontrados culpables de crímenes de capitales. Las masacres, expulsiones y los maltratos a los armenios entre 1920 y 1923 fue realizado por los nacionalistas turcos, quienes representaban un nuevo movimiento político opuesto al de los jóvenes turcos, pero con quienes compartían la ideología sobre la exclusividad étnica del Estado turco. Las víctimas del genocidio. Se estima que un total de 1.500.000 de armenios, y en menor cantidad asirios y griegos, fueron masacrados sistemáticamente durante el genocidio mediante las caminatas de la muerte en el desierto sirio, donde sufrían torturas, violaciones y desnutrición. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Los armenios vivieron sometidos al yugo del Imperio Otomano desde 1375 hasta la creación de la República en 1918. Los otomanos disputaban el control del territorio con la Rusia zarista y los persas. Armenia siempre luchó por alcanzar la autonomía y la independencia. A finales del siglo XIX empieza la decadencia del Imperio Otomano y la pérdida de territorios, con lo cual las autoridades intentaron reforzar su presencia en Asia Menor, planteando la unidad en torno a un cinturón turco-mongol. La oposición armenia a tales propósitos y la exigencia de autonomía encabezada por los sectores de la intelectualidad fueron reprimidas por las fuerzas imperiales de manera violenta. En 1876 toma el poder del Imperio Otomano el sultán Abdul-Hamid II. Su llegada al poder coincide con el interés creciente de Rusia en el Cáucaso y su política de protección de las minorías cristianas, incluso en el territorio turco. Esto llevó a la guerra ruso-turca,
que comenzó en 1877 y finalizó en 1878. El reclamo internacional en la actualidad. La Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio de las Naciones Unidas describe el genocidio como el acto cometido con el propósito de destruir, en parte o en su totalidad, a una nación, etnia, raza o grupo religioso. Claramente esta definición se aplica a las atrocidades cometidas contra el pueblo armenio por parte del gobierno turco. Ello así, dado que la Convención de las Naciones Unidas fue adoptada en 1948, 30 años después de perpetrarse el genocidio. Los ciudadanos de origen armenio procuran lograr el reconocimiento oficial por parte de los gobiernos donde ellos se han afincado luego de esos atroces episodios. A pesar de que varios países han reconocido oficialmente el genocidio armenio, la República de Turquía, como política de Estado, niega sistemáticamente el mismo. Más aún, Turquía minimiza las evidencias de las atrocidades llevadas a cabo, como meras alegaciones, y obstruye regularmente los esfuerzos aplicados al reconocimiento de tal episodio. Bueno, están las consecuencias. Las políticas de exterminio dejaron una profunda huella en la conciencia colectiva del pueblo armenio. La eliminación de 1.500.000 personas trajo aparejada la pérdida de elementos de la herencia cultural y espiritual de un pueblo que tiene más de 3.000 años de existencia. Adicionalmente, se produjo la llamada diáspora armenia y la pérdida de la unidad nacional. Hoy encontramos armenios en todo el mundo, ligados sentimentalmente a su tierra, pero en un exilio obligado por el exterminio, la ausencia de justicia y de protección efectiva para su pueblo. 22 países del mundo han reconocido el genocidio armenio, entre ellos Rusia, Venezuela, Argentina, Suecia y el Vaticano. Uruguay fue el primer estado en reconocer la causa del pueblo de Armenia en 1965. 42 de las 50 entidades miembros de los Estados Unidos reconocen el genocidio. El Congreso estadounidense aprobó en 2007 una resolución en apoyo a Armenia, pero el mandatario George Bush no acató la resolución por considerar que afectaba las relaciones con su aliado en la OTAN y en la llamada guerra contra el terrorismo. Después están los campos de concentración, que dice que el gobierno otomano estableció una red de 25 campos de concentración para eliminar a los armenios que habían sobrevivido a las deportaciones. Esta red, situada en la región de las fronteras actuales de Turquía, con Irak y Siria, fue dirigida por Şükrü Kaya, uno de los hombres de confianza de Talat Pasha. Algunos de los campamentos eran solo puntos de tránsito temporal. Otros se utilizaron brevemente como fosas comunes y se abandonaron en otoño de 1915. Los campamentos como Lale Tefridje, Dipsi, Del El y Ras Alain se construyeron específicamente para aquellos cuya expectativa de vida era de pocos días. Según el erudito en genocidio, Hilmar Kaiser, las autoridades otomanas se negaron a proporcionar alimentos y agua a las víctimas, lo que aumentó la tasa de mortalidad. Según un estudio, los musulmanes estaban ansiosos por obtener mujeres armenias. Las autoridades registraron tales matrimonios, pero no registraron la muerte de los exmaridos armenios. Bernau, un ciudadano estadounidense de ascendencia alemana, viajó a las zonas donde estaban encarcelados los armenios y escribió un informe que Rüssler, el cónsul alemán en Alepo, consideró verídico. Reporta fosas comunes con más de 60.000 personas en Meskene y una gran cantidad de montículos de cadáveres, ya que los armenios murieron debido al hambre y la enfermedad. Informó haber visto a 450 huérfanos, que recibieron como máximo 150 gramos de pan por día, en una tienda de campaña de 5 o 6 metros cuadrados. La disentería recorrió el campamento. En Agua Herrera, cerca de Meskene, describió cómo los guardias dejaron morir de hambre a 240 armenios y escribió que buscaron granos en los excrementos de caballo. La ideología de los turcos otomanos. El panislamismo era una teoría que intentó utilizar la religión musulmana como instrumento político, como medio de extender las fronteras del Imperio otomano, abrazando todos los elementos cuyo denominador común fuera la religión de Mahoma. Era, pues, una corriente imperialista, cuya acción debía operarse fuera de Turquía. En cambio, el otomanismo tuvo una finalidad política interior, es decir, la de intentar la desaparición de las aspiraciones nacionales de los pueblos que habitaban el imperio.
Su fundamento se acercaba más al nacionalismo turco, aunque pretendía presentarse como una corriente moderada, de unión fraternal. Sin embargo, el propio germen nacionalista turco abandonó esa moderación y engendró el panturquismo, que también tuvo en su mira las poblaciones asentadas dentro del Imperio Otomano, afirmando que la nacionalidad turca era la eminente y que las no turcas debían someterse o desaparecer. La matanza que se utilizó en el genocidio armenio fueron las quemas masivas. Eltan Belgin era un miembro de la red judía Nili, que se infiltró en el ejército otomano como oficial. Fue asignado a la sede de Kemal Pasha y fue testigo de la quema de 5.000 armenios. El teniente Hassan Maruf del ejército otomano describe cómo toda la población de una aldea fue capturada y luego quemada. La declaración jurada de 12 páginas del comandante del ejército, fechada el 5 de diciembre de 1918, se presentó en la serie de juicios de Trabzon, incluida en la acusación clave, informando de una quema masiva de la población de un pueblo cercano a Mus. El método más corto para deshacerse de las mujeres y los niños concentrados en los diversos campamentos era quemarlos. Además, se informó que los prisioneros turcos, que aparentemente habían presenciado algunas de estas escenas, estaban horrorizados y enloquecidos al recordar lo que habían visto. Le dijeron a los rusos que el hedor de la carne humana ardiente impregnó el aire durante muchos días después. El experto en genocidio, Bahan Dadrian, escribió que 80.000 armenios en 90 aldeas de la llanura de Mus fueron quemados en establos y pajares. ¿Por qué se conmemora el 24 de abril? Desde hace ya décadas, y en cualquier país donde haya una comunidad de armenios establecidos, cada 24 de abril se recuerda al 1,5 millones de armenios masacrados por la Turquía otomana. La fecha simboliza la decapitalización estructural del pueblo armenio, ya que comenzaba la noche del 23 de abril y durante toda la madrugada del día 24, cientos de intelectuales, religiosos, profesionales y ciudadanos destacados de origen armenio fueron despojados de sus hogares bajo arresto e inmediatamente deportados hacia el interior del imperio para ser posteriormente asesinados.